Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde a esta charla de verano 2023. Mi nombre es Marcelina Cruz, soy docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a conversar sobre las controversias comerciales en el TEMEC. Y bueno, es un tema muy interesante para todos aquellos encargados o relacionados con el comercio, porque pues acaba de ser modificado, bueno, no acaba de ser, ya tiene algunos años, nuestro Tratado de Libre Comercio, conocido como el TELECAN, se ha transformado en el TEMEC y con él se han transformado algunos instrumentos para la solución de controversias entre los estados parte del TEMEC. Para iniciar, comencemos haciendo una leve y rápida revisión sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio, el impacto que tiene su entrada en vigor para los tres países miembros, Estados Unidos, México y Canadá, el cambio que hubo en estos países a raíz de su entrada en vigor y sus casi 25 años de aplicación, en donde hubo, por supuesto, controversias, había procedimientos establecidos en el tratado, pero también demostró la capacidad que tenía para solucionar estas controversias. Rápidamente vamos a revisar que lo que hizo el TELECAN en el área de libre comercio, pues era establecer preferencias comerciales para facilitar la libre circulación de bienes, servicios, básicamente eliminar los obstáculos al comercio, entendidos como los aranceles, que se hizo en un promedio de 3-4 años, promover la competencia justa en esta zona, gran zona de libre comercio. No había antes de este tratado o no ha existido una zona tan grande, un área tan grande de libre comercio como la que representó el TELECAN, y por ello vino a transformar al mundo y al comercio en muchas partes del mundo. Se buscaba generar mayores oportunidades de inversión, crear un marco, si bien incipiente o básico, para regular la propiedad intelectual, los mecanismos de solución de controversias que les mencionaba y una mayor cooperación entre los tres países para ampliar los beneficios que pudiera traer un tratado de libre comercio. Entonces, esta eliminación de aranceles que terminó hasta el 2008, pues impacta porque, como les comentaba, es la región más grande de libre comercio, representa 482 millones de habitantes, el 7% de la población mundial, con una Producto Interno Bruto importante. Y bueno, para agilizar la aplicación de manera correcta del tratado, los tres países crearon un secretariado del TELECAN que administraba los mecanismos principalmente para la solución de controversias comerciales entre las partes, las industrias nacionales y los inversionistas. Este secretariado pues estaba integrado por oficinas nacionales permanentes establecidas en cada uno de los países parte de este tratado. Y bueno, en estos 25 años de vigencia del TELECAN, pues realmente hubo una transformación competitiva en el sector mexicano, principalmente en la industria manufacturera, automotriz y agroalimentaria. Este tratado facilitó la formación de múltiples cadenas productivas fundamentales para la competitividad de la región de América del Norte frente a otras regiones, y bueno, logramos establecer una interdependencia que podríamos llamar muy compleja, sobre todo entre México y Estados Unidos. El comercio realmente entre los Estados miembros se incrementó de manera muy importante y Estados Unidos se consolidó como el primer socio comercial de nuestro país. Y México, por su parte, logró conformar un sector exportador como el principal motor de crecimiento de su economía, desplazando a la industria petrolera poco a poco de manera gradual. Ahora, la estructura que tenía el Tratado de Libre Comercio era de
22 capítulos divididos en 8 secciones que aparecen en la diapositiva que ustedes están viendo: aspectos generales, comercio de bienes, barreras técnicas al comercio, compras en el sector público, inversión, propiedad intelectual, algunas disposiciones administrativas y otras disposiciones. El tratado tenía, por supuesto, también anexos que regulaban algunos capítulos del tratado. El proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, que inició con la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues motivó una gran presión, porque este tratado, si bien tenía empezó en su desarrollo a mostrar algunos defectos, no había sido modificado de manera cuidadosa. México y Canadá sí tenían deseos de modificarlo, de modernizarlo, sobre todo en la cuestión de solución de controversias. El señor Donald Trump pues había amenazado con eliminar totalmente el tratado y generó con eso una serie de incertidumbres, no solamente para el comercio, el libre comercio de los 3 países, sino también para otras regiones que hacían comercio o inversión en México, como la Unión Europea, algunos países asiáticos como Japón, nuestro socio comercial también. Y bueno, de tal manera que los 3 países acuerdan iniciar el proceso de negociación en mayo de 2017, que fue cuando el presidente Trump pues logró el apoyo del Congreso para abrir el tratado a una revisión. El proceso concluyó de estas negociaciones en diciembre del 2018, ya para julio del 2020 entra en vigor el nuevo tratado. ¿Cuáles son las diferencias principales entre estos 2 tratados que considero que es importante que conozcamos antes de entrar a específicamente la definición de los mecanismos de solución de controversias en el nuevo tratado conocido como TEMEC, y que también es curioso que cada país le dio el nombre que quiso al tratado? USMA para Estados Unidos, bueno, ahorita se me olvidó el de Canadá, pero bueno, vamos a ver las diferencias. El objetivo fundamental pues era establecer la zona de libre comercio, incrementar la competitividad y el bienestar de los ciudadanos en el Telecam. Para el TEMEC el objetivo se transforma un poco y se busca el crecimiento económico regional, mayor empleo, mejores salarios, fortalecer la competitividad en América del Norte como una plataforma hacia otras regiones de mayor amenaza, digamos, o de mayor competencia. En el área de autos hubo un cambio en el contenido regional que pasó de 65 a un 65.2 a un contenido regional del 75%. Este era un tema que constantemente presionaba el entonces presidente Donald Trump para el contenido regional. Eso fue un concepto que México y Canadá acuñaron, que no fuera un contenido de origen, sino un contenido regional del 75% para tener acceso a un comercio libre de aranceles. Y también hay ahí otro cambio de tener un 40 a 45% para zonas que tengan un salario de $16 la hora, y eso pues nos lleva a que solamente tengamos componentes producidos en Estados Unidos y Canadá también. El Telecan era un tratado que no tenía fecha de caducidad. Este tratado nuevo ya tiene una cláusula de revisión, una cláusula conocida como cláusula Sunset, donde cada 6 años se revisa y si se considera adecuado, pues se reanuda el acuerdo por otros 16 años. Hubo también cambios en relación con la solución de controversias, en relación con las diferencias entre Estado y los inversionistas. En el antiguo Telecan, las empresas podían demandar a los gobiernos si había cambios legales que afectaran sus inversiones, y además no aplicaba para Canadá y Estados Unidos. Estaba directamente dirigido a México.
Actualmente, en el capítulo 11 del TEMEC tenemos la resolución de controversias entre estados e inversionistas, donde se elimina, salvo para sectores de energía, telecomunicaciones, transportes y generación de energía. Este cambio es importante porque veremos que algunas de las principales controversias tienen que ver con estas áreas del tratado. El capítulo 19, que también se refería a la resolución de controversias entre los estados partes del tratado, se refiere básicamente a casos de dumping o de subsidios a través de paneles arbitrales, que era el mecanismo para la solución. Actualmente, en el capítulo 19, tenemos que este capítulo se mantiene en su totalidad y hay algunas adecuaciones pequeñas que vamos a ir viendo con calma y fue un logro importante porque Estados Unidos quería desaparecerlo totalmente y gracias a la insistencia de Canadá y México se logró mantener con algunas pequeñas modificaciones. En cuanto a derechos laborales, que es otra de las diferencias importantes, pues las protecciones laborales estaban incluidos en un acuerdo suplementario donde no había posibilidad de mayor exigencia, sino que eran cuestiones generales sobre cuáles eran los derechos laborales que se deberían proteger. En el actual TEMEC tenemos protecciones incluidas también en un acuerdo suplementario, pero que van más allá y que generan toda una estructura y procedimiento para la vigilancia de estos derechos laborales. En materia de comercio digital también hubo una profundización de este sector, si bien había un compromiso en el Telecán de no pagar impuestos por compras en línea mayores de $20, en el TEMEC se establece un límite de $150, pero además se regula el sector, cosa que no se hacía en el Telecán, y bueno, los vamos a ir viendo con mayor especificidad. La propiedad intelectual no estaba incluida en el Telecán y en el TEMEC ya hay toda una, digamos, se especifica claramente las patentes que van a estar protegidas durante 10 años, como es el caso de las farmacéuticas, 15 años las patentes de desarrollo industrial, 20 años los derechos de copia. El tema del medio ambiente tampoco estaba tratado de manera específica en el Telecán y en este nuevo tratado tenemos que ya hay una clara promoción de medidas para proteger la diversidad biológica, la calidad del aire y la capa de ozono. El tema de lácteos tampoco estaba muy desarrollado, nada más había una limitación a productos provenientes de Estados Unidos y esta prohibición venía de Canadá. Ahora, Canadá en el TEMEC sí permite las importaciones de productos lácteos, pero establece cuotas del 3.5 para el ingreso a su mercado. Las compras gubernamentales estaban mencionadas y había compromisos trilaterales, pero no se habían incluido en el tratado. Ahora se acuerda que se sometan a las normas establecidas en la Organización Mundial de Comercio. Sobre todo, que las empresas se sometan sobre todo las empresas estatales se sometan a las fuerzas del mercado y pues esto genera un piso parejo para aquellas compras gubernamentales que se hagan en algunos sectores importantes. En materia de aranceles, recordemos que la administración Trump impuso aranceles no solamente al acero y al aluminio proveniente de México, sino también a las maderas blandas canadienses y hubo ahí un estira y afloje entre los dos países mientras había la incertidumbre de si teníamos renegociación o no no teníamos renegociación. Entonces, amenazó incluso con poner aranceles del 25% al sector automotriz, en donde México había resultado muy exitoso. Algunos de estos aranceles se mantienen
pero otros quedan exentos o se mantienen cuotas, como en el caso de los lácteos de Canadá. Entonces, vemos que el tratado fue no solamente modernizado, sino ampliado. Y, por ejemplo, en el ámbito de la digital o de las nuevas tecnologías, en 1994, cuando entró en vigor el Telecan, pues no existía todos los desarrollos de comunicaciones que existen actualmente, como es el Internet, tantas redes para promover o comercial aplicaciones, ventas por Internet. No existía ese tipo de desarrollos tecnológicos. Si acaso en el 94 existía el telefax, que era una pantalla verde en la que tenía uno que establecer un contacto vía telefónica que tardaba miles de años en conectarse. Y ahora este tratado pues recupera toda esa actualización que ha sido de manera muy impresionante el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y que ha tenido un impacto importante en el comercio. Y bueno, vemos ahora que la estructura del TEMEC tiene pasamos de 22 capítulos del Telecan a 33 capítulos del TEMEC, más los anexos y apéndices que no aplican por igual a todos los países miembros del TEMEC. Se añadieron capítulos como derechos laborales, el reconocimiento de la propiedad directa, nexos sectoriales, comercio digital, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas que no estaban incluidas en el Telecan, el capítulo de competitividad, anticorrupción, buenas prácticas, temas de política macroeconómica y del tipo de cambio. Bueno, lo importante es que el nuevo tratado que se elaboró sobre la base del anterior, porque como pueden ver en la diapositiva, pues todas las partes rojas son los capítulos que se mantienen y que de alguna manera se modernizan, y los azules son los nuevos capítulos que contiene el tratado y con el cual ya se elimina esa incertidumbre que había generado en el mundo la posible desaparición del Telecan. Tenemos ahora un TEMEC modernizado, reforzado, y en cuanto a la solución de controversias, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que hay una cláusula jurídica que dice ubi ius ibi remedios, quiere decir que donde hay derecho hay remedio. Y entonces, si tenemos un tratado que vincula a las tres partes, podemos encontrar soluciones a los conflictos que genere este tratado. Aprendimos mucho durante la solución de controversias del TEMEC y del Telecan, y ahora este tratado busca solucionar o crear sistemas de solución de controversias que puedan cumplir de manera más eficaz con los posibles conflictos que surjan de la aplicación del tratado. En términos generales, podemos decir que el TEMEC tiene tres tipos de arbitraje, que es la forma primordial de solucionar las controversias. Dependiendo de quiénes participan en esta controversia, tenemos diferentes tipos de arbitrajes. Uno que es Estado, son controversias que se refieren a la interpretación o aplicación del tratado. El particular versus Estado, que se refiere a dos mecanismos, principalmente protección de inversión extranjera y revisión y solución de controversias en materia de derechos antidumping, derechos compensatorios. Y por último, el arbitraje particular. Los dos tratados tienen una sola disposición respecto a los medios alternativos para la solución de este tipo de controversias comerciales. Vamos a revisar cada uno de ellos. Primero vamos a ver cómo es el arbitraje Estado-Estado. El capítulo 31 del TEMEC tiene la siguiente característica. Fundamentalmente conserva el arbitraje Estado-Estado en los términos en los que se preveía en el capítulo 20 del
Telecan y fue ajustado en algunas áreas, por ejemplo, evitó más bien incluir las propuestas nocivas de Estados Unidos, incluidos aquellos objetivos de negociación en donde este país insistía en incluir opiniones consultivas o la de tener un set-aside report. También hay otras modernizaciones como mejoras en la transparencia, tales como las audiencias públicas, publicación de escritos y la participación de amicus curiae, y otras disposiciones sobre el reemplazo de panelistas y el uso de medios electrónicos que pueden utilizarse ahora en este tipo de arbitraje. El capítulo 20 del Telecan representaba el problema que impidió en muchas ocasiones el funcionamiento del mecanismo de solución, y era la falta de automaticidad en el establecimiento de los paneles de revisión de los casos. Solamente 3 casos pudieron ser concluidos o fueron objetos de un informe final utilizando este mecanismo del Telecan. 2 de ellos fueron iniciados por México en contra de Estados Unidos, el que se refería al transporte y a las escobas de mijo, que en donde hubo un reporte que fue favorable finalmente a México. Y otro problema que se presentó en relación con el acceso del azúcar mexicana a Estados Unidos y que finalmente se quedó en stand-by y que nunca se pudo completar, principalmente porque Estados Unidos nunca designó a sus expertos para el panel. Entonces, cuando se renegocia el Telecan, pues había una disyuntiva entre mantener el status quo que tenía el Telecan, el capítulo 20 del Telecan, o comenzar a negociar lo que se llamó las Poison Pills de Estados Unidos, que se trataba de iniciativas que eran tan extremas o tan deschavetadas que era imposible que los otros 2 países lo aceptaran. Hubo una posición muy férrea por parte de México y Canadá, y bueno, se decidió finalmente por mantener el status quo. Es decir, el tratado aprobado y que entró en vigor, pues bueno, tiene un adendum que fue un intento de solucionar el capítulo 20 del Telecan, pero que no transforma básicamente el hecho de que las controversias Estado-Estado se van a solucionar a través de un panel integrado por una lista de expertos de cada país, pero se establecen remedios para situaciones en las que un Estado no quiera designar a su panelista y con ello retrase o interfiera en la solución de la controversia. Lo vamos a ver. En el TEMEC lo que se hizo fue, primero, eliminar la intervención de la Comisión de Libre Comercio. ¿Qué era esta Comisión de Libre Comercio? Bueno, pues los ministros de comercio de cada uno de los países decidían o conversaban sobre los inconvenientes o las controversias que surgían de la aplicación del tratado o la aplicación o la interpretación que se tenía del tratado. Esto se eliminó porque realmente estar persiguiendo, buscando a los ministros para que discutan estos temas, no es que sea complicado, pero difícilmente ellos pueden tomar una decisión sobre un hecho práctico que está sucediendo en la aplicación. El establecimiento del panel con la entrega de una solicitud fue algo que aceleró o que se piensa que acelera de alguna manera el establecimiento del panel. Se establecieron listas de árbitros. Cada estado tiene 10 personas expertos en comercio de su país y debe haber un acuerdo dentro de un mes a partir de la entrada del TEMEC para tener esas listas completamente definidas y presentadas. Si no hay acuerdo o la lista de personas cuando se va a establecer el panel, se escogen a panelistas de la lista de que cada país puso. Pero si no hay acuerdo sobre quién va a ser el experto que defienda uno u otro país,
el país que está demandando puede escoger de la lista que entregó el país al que está demandando los que considere. Y ahí se destraba este problema de la automaticidad en el establecimiento del panel. Si un Estado parte no envía su lista de panelistas, entonces hay unas reglas de procedimiento que se elaboraron durante los primeros 3 años de la entrada en vigor del TEMEC, donde se establece la manera de definir estos expertos. Ahora, también, como les mencionaba, el panel, que ahora está integrado, entre 5 a 3 árbitros designados por acuerdo entre las partes. Recordemos que es un proceso de arbitraje, entonces debe haber una anuencia de las partes involucradas sobre quiénes van a ser los árbitros, y ya las reglas de procedimiento establecen cómo los árbitros van a decidir sobre el caso en controversia, pero el acuerdo sobre quiénes van a ser los árbitros debe contar con la anuencia de la parte demandada. Eso es independiente de que participen en la selección o no de sus propios árbitros o en la definición del presidente del panel. Entonces, esto ya no va a ser un motivo para que se entorpezca o se retrase el establecimiento del panel, como pasaba con el TEMEC. Ahora, el adendum que tiene el TEMEC presenta diferentes disposiciones que tienen que ver con la presentación de evidencias sobre la mala aplicación del tratado o una interpretación equivocada del espíritu del tratado que pueden y que se desarrollan en las reglas de procedimiento. Por ejemplo, se tiene el derecho a remitir testimoniales sobre la mala interpretación que se está haciendo, evidencia que pueda ser certificada de ciertas circunstancias o que se pueda verificar la veracidad de este testimonio. Se pueden presentar incluso testimonios anónimos de ciertas circunstancias de mala aplicación del tratado, y la autoridad del panel puede solicitar a la parte demandada que presente toda la documentación o información que estime pertinentes ante la acusación de que está incumpliendo con una parte del tratado o la está mal interpretando. Y la aceptación del panel de las estipulaciones en la audiencia son los ajustes que se hicieron para hacerlo más rápido, automático, y evitar que se retrase o que se obstaculice la solución de una controversia. Ahora, en este arbitraje Estado-Estado tenemos el anexo 31A del capítulo 31, que establece algo de lo que se ha hablado mucho, que es el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas de los Estados miembros del TEMEC. Este mecanismo, por supuesto que no estaba previsto antes, ni en el texto del tratado firmado en el 2018, sino que fue negociado después de 2019 de manera bilateral entre México y Estados Unidos y México y Canadá. Por eso tenemos un anexo para Estados Unidos, el anexo 31A, y el anexo 31B para Canadá, donde se busca reparar o garantizar una denegación de derechos laborales en una instalación encubierta en México, no en Canadá ni en Estados Unidos. ¿Cuáles son los derechos laborales que básicamente se están tutelando, se están protegiendo con este capítulo, con estos anexos? Bueno, la libertad de asociación o la libertad de sindicalización y la negociación colectiva, los contratos colectivos de trabajo. Este mecanismo puede tener, de llegarse a comprobar que no se están observando las obligaciones laborales, puede llegar a establecerse consecuencias como el impedir la entrada de los productos
a importaciones o de los productos que importen las empresas en donde se hayan violado estos principios o estos derechos laborales, sanciones que son económicas, multas a quienes violen estos derechos o la suspensión de una concesión. Entonces, más específicamente podemos decir que este capítulo, este anexo genera un concepto de responsabilidad internacional por la falta de tutela de derechos laborales. Implica sobre todo una ventaja competitiva. Bueno, implica que el Estado está obteniendo una ventaja competitiva a costa de los trabajadores en estas instalaciones encubiertas. ¿Cuáles son los derechos que se tutelan o que se protegen? Este capítulo tiene dos secciones. Uno que habla de los derechos sustantivos y otro que habla del mecanismo de solución de controversias. En cuanto a los derechos sustantivos, básicamente se toman como base la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración de Justicia Social para una globalización ejecutiva. Y principalmente los derechos que se buscan no estar violando, pues es eliminar el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación en materia de empleo y ocupación, proteger el diálogo social, los salarios mínimos y las horas de trabajo y la seguridad y la salud en el empleo son los derechos que se tutelan en estos anexos. Pero también se tutelan derechos colectivos contenidos en el famoso convenio 98 de la OIT, que son el derecho a formar parte de un sindicato y el derecho a la negociación colectiva. Ahora, ¿cómo funciona esta solución de controversias? Es importante que les explique que para atender este tema, Estados Unidos logró crear todo un sistema de vigilancia completa para, además de una aplicación constante y efectiva de las normas laborales en México. Y para eso adoptó a nivel del Congreso norteamericano una ley de implementación del TEMEC, la ley RH 5349, que establece esta estructura para monitorear que México no violente los derechos laborales de los que hemos hablado antes. Y entonces, en primer lugar, creó un comité laboral institucional. Este comité quedó establecido el 29 de abril del 2021, en donde va a estar monitoreando constantemente todo lo que sucede sobre los derechos laborales en México en cuanto a las leyes que adopte México y la asignación del presupuesto para hacer efectivas esas leyes. También estableció otro esquema que se conoce como los adjuntos laborales. Estos adjuntos laborales son 5 funcionarios adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México que se van a encargar de hacer un monitoreo laboral constante y emitirán informes al Comité Laboral Institucional en Estados Unidos. Y por último, se estableció una junta independiente de 12 expertos. La integración de esta junta de 12 expertos en el Congreso norteamericano revela los verdaderos pesos y contrapesos del sistema federal de Estados Unidos. Esta junta está integrada por 12 expertos en temas laborales, 4 representantes del Ejecutivo, 4 del Senado, 2 que son del líder mayoritario y 2 del líder minoritario, 4 de la Cámara de Representantes, 2 por parte del presidente de la Cámara y 2 por parte del líder minoritario. Si vemos lo que pasa en los demás países, pues vemos que tenemos una gran desventaja, porque en México solo existen 27 inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para vigilar temas
de seguridad e higiene en el trabajo, capacitación y adiestramiento, pero que no tienen ninguna competencia para supervisar el cumplimiento de los derechos laborales en México. Canadá, por ejemplo, tiene un servicio federal de mediación y conciliación y además a través de ese sistema hace un monitoreo constante de todos estos temas y derechos laborales. Entonces, ahí sí vamos a tener una supervisión constante. Fue un tema que provocó mucho enojo, mucha presión a México, pero que finalmente fue aceptado. Creo que a la larga, este mecanismo a los únicos que beneficia es a los trabajadores mexicanos. ¿Cómo funciona este sistema de solución de diferencias en materia laboral? Bueno, pues también a través de paneles binacionales, donde se vea la responsabilidad internacional del Estado parte por incumplir en la tutela de los derechos. Si se acredita que existe, por ejemplo, trabajo forzoso, se va a impedir la importación de mercancías. Para otras violaciones, se puede ofrecer un plan de acción o una medida de reparación de aquellos trabajadores a los que no se les están respetando su derecho de sindicalización o de negociación colectiva de su contrato laboral. El tiempo que se estima para que termine la solución, este panel que revisará la responsabilidad internacional, pues es de un poco menos de un año, son 320 días, pero es previsible que no se llegue al establecimiento de los paneles y que la mayor parte de la solución de las controversias en este tipo de casos se den en la fase autocompositiva, es decir, en cuanto empieza a conversarse entre los dos países la posibilidad de una violación de este tipo. El mecanismo laboral de respuesta rápida tiene 85 días para surtir efecto y de ahí viene su nombre de respuesta rápida. Es solo aplicable entre México y Estados Unidos y México y Canadá, no entre Canadá y Estados Unidos. Y es curioso que su competencia está limitada a 11 sectores de la economía mexicana. Estos sectores son los productos y componentes aeroespaciales, autos y autopartes, cosméticos, mercancías industriales horneadas, donde entra la panadería y tenemos ahí un gran competidor que es Bimbo, acero y aluminio, vidrio, cerámica, tenemos también el plástico, la forja, el cemento, la minería, como sectores en donde evidentemente se ven Estados Unidos y Canadá con una competencia muy importante por parte de México y por eso es que fueron escogidos. A ver, ¿cómo funciona este mecanismo en el caso de Estados Unidos? Bueno, inicia con el procedimiento previsto en la ley que les comentaba, la ley interna de aplicación del tratado, que es la ley RH 5340, y cualquier persona puede presentar una solicitud de investigación al Comité Laboral Institucional que está en el Congreso de Estados Unidos. Y este comité la va a remitir a los adjuntos en la Embajada de México y para que vean si es cierto, si hay una posibilidad de acción o no procede la solicitud de investigación. Independientemente de que haya o no posibilidad de acción, se deberá remitir un informe al Congreso de los Estados Unidos, a este Comité Laboral Institucional. Si la acción es efectivamente una violación, el Comité Laboral Institucional pues solicitará formalmente la instalación del mecanismo de respuesta rápida para la solución de este control. Este mecanismo tiene dos fases. La primera fase es aquella en la que el país reclamante notifica al Estado parte para que inicie su propia investigación interna. Si el país no acepta realizar la investigación, pues la parte reclamante inmediatamente solicita el establecimiento de un panel.
Pero si acepta la investigación, pues también tiene dos opciones. Primero, que niegue la identificación de una violación de los derechos y que entonces el Estado reclamante pues solicitará de inmediato la instalación del panel. Pero si acepta que hay la vulneración de ciertos derechos laborales, puede ofrecer unilateralmente una reparación, pedir y esta reparación la hace la empresa, no el gobierno prácticamente, pero esas son las opciones de acción. El mecanismo laboral de respuesta rápida está muy detallado, tiene muchos eh, opciones, trato de hacérselo lo más sencillo posible. En la segunda fase, que es ya la de un arbitraje internacional, la del establecimiento del panel binacional de respuesta rápida, pues tradicionalmente estos paneles discuten el tema hasta alcanzar un laudo, una decisión definitiva. Para que haya una decisión, pues en primerísimo lugar tienen que ser admisible la petición, es decir, que haya un pronunciamiento de que procede el establecimiento del panel. Y ya una vez que el panel admite la reclamación, pues el Estado demandado podrá tener oportunidad de explicarse, de presentar documentos, de defenderse de alguna manera. El panel pues va a dictar una orden de verificación in situ de la empresa, de la fábrica, en donde hay una denegación de beneficios a los trabajadores y se requiere para esto la aceptación de la fábrica. Si no hay una aceptación de la institución o de la empresa donde se están violentando los recursos, pues la admisión de la culpa será casi inmediata. Pero de aceptarse la inspección, pues bueno, puede tener el beneficio de ofrecerse una medida reparatoria cuando se detecte cuáles son los problemas o las violaciones que se están haciendo, y de esa manera el panel no tiene que llegar a un fallo si la empresa decide remediar la violación a los derechos laborales. No hay que esperar a que el panel emita una decisión final. Y creo que este es el objetivo principal del mecanismo de respuesta rápida, obligar a las empresas a que en el transcurso de la aplicación del mecanismo vayan haciendo reparaciones, vayan tomando acciones que repercutan en la debida observancia de los derechos laborales. Lo más lógico sería que las empresas admitieran de inmediato la revisión in situ y que celebraran una audiencia y después esperar la decisión del panel. Pero si hay la aceptación de la responsabilidad y ofrecen voluntariamente la reparación, pues ya no hay ningún problema. Pero si no lo hacen, si hay la aceptación de la violación y no reparan esta violación de los derechos laborales, pues como vimos hace rato, puede haber multas, sanciones económicas y la detención de la importación de los productos elaborados en esa empresa. 85 días antes de que empiece el panel, México puede resolver internamente algún problema laboral, pues, para que no se llegue al panel, y cuando se recurra al panel, pues los panelistas elegidos del país involucrado puede escoger de la lista, Estados Unidos puede escoger de la lista que tienen los panelistas mexicanos y México puede escoger de la lista que propone Estados Unidos, y para el tercero se ponen de acuerdo que no sea de ninguno de los países para presidir este panel, y el panel decidirá de acuerdo a las actuaciones procesales a dictar su laudo final, por supuesto, previa realización de una audiencia. Ha habido algunos casos que se han presentado y que no necesariamente llegan hasta esto. Como les mencionaba, el procedimiento es de alguna manera disuasivo y hace que se corrijan antes de llegar al panel los procesos de violación de los derechos laborales. El mecanismo laboral de respuesta rápida prevé
muchos cuestionamientos desde el punto de vista legal, jurídico en México. Algunos expertos, abogados nacionales, pues dicen que contraviene la fracción 20 del artículo 123 constitucional, porque ahí se establece que la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores está a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, no de un panel o de un comité establecido en el Congreso de otro país. Entonces ahí se genera el primer conflicto para la aplicación de este mecanismo laboral de respuesta rápida. Ahora, también se arguye que 85 días es muy poco tiempo para solucionar un conflicto, por ejemplo, en materia de derechos sindical, porque pues la carga de la prueba que se lleva a cabo en México para la violación de la libertad sindical, pues es muy compleja, requiere la recolección de cientos de denuncias o de análisis de trabajadores que testifiquen que se está violentando este tipo de cosas, y eso pues no puede ser desarrollado en un plazo de 85 días con una solución final, ¿no? Ahora, también el capítulo 31 del TEMEC establece pues la facultad de interpretar normas del tratado, que la facultad de interpretar las normas del tratado es de la comisión, de esta comisión del tratado que está integrada por los ministros de comercio de cada uno de los países. Y si un órgano administrativo en materia laboral requiere la interpretación de una norma del tratado, ¿a quién se la va a solicitar? A la comisión de estos tres ministros de comercio. Ahí se ve un problema desde el punto de vista jurídico laboral en México. Otra es que cómo será vinculante para un empresario particular la interpretación del TEMEC si no pasa por el sistema previsto en el artículo 133 de la Constitución, que establece la jerarquía de las normas del sistema jurídico mexicano. Y en este caso, pues indica que la supremacía de la norma jurídica interna respecto de cualquier otra norma internacional. Entonces, ahí en la aplicación hay muchas cuestiones de detalle procesal que los abogados laboristas han estado encontrando en este mecanismo del TEMEC. Afortunadamente no se ha llegado a estas situaciones, y creo que como muchos otros tratados o como defectos que tenía el TLCAN, pues la práctica los va a ir mostrando cuáles son esas deficiencias para poderse corregir. Recordemos que dentro de los primeros 6 años de aplicación del TEMEC, pues ya tendremos en puerta una revisión en la que se podrán adecuar este tipo de cosas. Lo importante, por ejemplo, es que mencionan los abogados laborales que los empresarios no podrán controvertir una decisión de la Comisión del Tratado. ¿Ante quién pueden controvertir una interpretación que ellos consideren inadecuada del tratado? Entonces, bueno, la verdad es que hay que dejar que se vaya aplicando el tratado, y conforme los casos se vayan presentando, se irá viendo qué cosas se pueden modificar, eliminar o cambiar. Porque, por ejemplo, algunos abogados laboristas dicen que pues tal vez la comisión del tratado va a hacer lo que la Organización Internacional del Trabajo no ha logrado hacer durante todos los años de su existencia, que es interpretar el alcance de la libertad sindical, que pues incluye muchas cosas, entre ellas la constitución del sindicato, la afiliación negativa y positiva, y todos estos elementos que son muy, muy especializados. Y pues bueno, lo que es importante es que desde mi punto de vista, este mecanismo laboral de solución rápida genera, al igual que en el caso de derechos humanos, una presión para que se tutelen los derechos laborales en México,
con beneficios exclusivamente para los trabajadores mexicanos. Las economías más eficientes, los países más productivos y de menor índice de desigualdad son aquellos que tienen un sistema donde vigilan constantemente estos derechos de sus trabajadores y corrigen de manera eficiente las fallas que se llegan a dar en el mercado. Y pues recordemos que un trabajador bien remunerado o un trabajador es un trabajador eficiente y por ello se dice que el trabajador no es costoso cuando está bien pagado porque se hace eficiente y es un trabajador invaluable. Bueno, pasemos ahora a otro arbitraje, porque todo este ha sido el arbitraje Estado-Estado y nos hemos ido hacia la parte laboral y el mecanismo de respuesta rápida. Vamos a hablar ahora del arbitraje Estado particular. Este está previsto tanto en el Telecán, estaba previsto en el Telecán como en el TEMEC y se refiere a dos temas, en materia de inversión y a la solución de controversias en materia de derechos antidumping y compensatorios, y están contenidos en el capítulo 19 del Telecán y 10 del TEMEC. Estados Unidos se había planteado como un objetivo en la renegociación del Telecán, eliminar este artículo, porque prevé que cada una de las partes reemplazará la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre derechos antidumping compensatorias por la revisión de un panel binacional. Su antecedente, el antecedente de esta sustitución de revisión judicial, tiene su origen en el primer tratado que negociaron Estados Unidos y Canadá, que sabemos que es previo al Telecán, y este tratado fue de 1989, y ante la imposibilidad de definir una regla básica, lograron un resultado híbrido y temporal. Y con carácter nacional y en donde cada país mantiene su legislación y con carácter internacional porque el reemplazo de la revisión judicial se hace a través de un panel binacional. Canadá se pronunció específicamente sobre la necesidad de mantener este mecanismo del capítulo 19 en el Telecán y lo logró. México tenía como prioridad por su parte, en el proceso de renegociación del Telecán, pues no solo mantener este capítulo, sino modernizar todos los mecanismos de solución de controversias para hacerlos más ágiles, más transparentes, más eficaces. El acuerdo finalmente alcanzado pues fue mantener tal cual el artículo 19 sin mejorarlo, sin modificarlo. Entonces, este mecanismo pues ha sido definido como por algunos expertos como la joya del Telecán y su funcionamiento prácticamente es el mismo que en el Telecán, por eso no vamos a abundar más en él. El TEMEC contiene una disposición transitoria relativa al funcionamiento del capítulo 19 que va a continuarse aplicando mientras se llevan a cabo los paneles binacionales relacionados con la resolución definitiva que se publicó antes de la entrada en vigor del TEMEC. Ahora, pasamos al tercer tipo de arbitraje, que es el arbitraje particular. Esta regulación es mucho más limitada comparada con los arbitrajes antidumping o los arbitrajes laborales o los que tienen que ver con la interpretación o la aplicación del tratado. Están contenidos en el artículo 31 del Telecán y el 20 del actual TEMEC. Establecen una serie de disposiciones y medios alternativos para la solución de controversias comerciales. Lo que buscan es promover y facilitar el recurrir al arbitraje y a otros medios alternativos para la solución de controversias en este campo. Disponen de procedimientos adecuados que aseguran que se observen los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos
arbitrales que se generen en estas controversias. Y lo que se hace finalmente es establecer un comité consultivo de controversias comerciales privadas que incluya a personalidades, a expertos con conocimientos especializados o con experiencia importante que van a emitir informes y recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio sobre cuestiones generales enviadas a la Comisión del Tratado sobre la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros procedimientos para solucionar controversias entre particulares en la zona de libre comercio. Bueno, pues antes de terminar con esta charla de hoy, que además es un tema que puede dar para muchas charlas, es muy poco una sola presentación, porque pues al menos yo creo que encontré algunos puntos de curiosidad que nos dará para trabajar mucho más. Se puede hablar mucho más sobre cada uno de estos arbitrajes Estado-Estado, Estado particular y particular. Puede dar para muchas pláticas, pero bueno, podemos revisar rápidamente algunos casos que se han presentado en el TEMEC para la solución de controversias. Y bueno, sabemos que en materia energética, pues los tres países deben permitir la inversión de manera equitativa. Y se han emprendido diversas acciones, sobre todo en México, que afectan a las empresas privadas, entre ellas la reforma a las leyes de la industria eléctrica y de los hidrocarburos. Estas reformas básicamente desplazan a las compañías de Estados Unidos para dar prioridad a las empresas estatales, es decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas privadas de Estados Unidos presentaron una primera controversia internacional contra el gobierno de México, argumentando violaciones al TEMEC en el apartado energético. Tenemos a la empresa Finley Resource Incorporated, tenemos a MWS Management y a Price Permanent Holdings, que ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, conocido como CIADI, presentan su denuncia. La demanda fue ingresada en mayo del 2023 por estas empresas a la CIADI, que es el organismo del Banco Mundial que se encarga de ejercer la función de árbitro en las demandas internacionales entre empresas y gobiernos para promover y brindar seguridad jurídica a las inversiones. Por parte del gobierno mexicano, pues la demanda va a ser representada por la consultoría jurídica de la Secretaría de Economía, y las compañías están representadas por la firma Thompson y Knight de Dallas, Texas. Hasta el momento no conocemos el monto reclamado por las empresas porque la CIADI no ha publicado documentos del proceso ni se tienen estimaciones. Sin embargo, sí algunos expertos señalan que una controversia de este tipo puede costarle al gobierno mínimo 100 millones de dólares, incluyendo también los costos de litigio en el cual se revisaría el asunto. Tenemos otro caso que, perdón, no, es el caso ya presentado en el marco del TEMEC. El 20 de julio del año pasado, con base en el capítulo 31 del TEMEC, primero Estados Unidos y después Canadá se une a la demanda, solicitan consultas a México para atender los problemas que enfrentan sus empresas respecto a la reforma energética iniciada en el 2020, así como el cambio en las políticas y la práctica en el otorgamiento de permisos para la importación, traslado, comercialización de gas, combustible y abasto de energía eléctrica. La solicitud de consultas, pues, identifica 4 medidas
que en su opinión son violatorias del TEMEC. Y aquí, bueno, en la diapositiva pueden ver los artículos del TEMEC que se están violando en opinión de estos países. Hay una falta de respeto al principio de trato nacional con respecto a las mercancías, las inversiones y los inversionistas, así como también un cambio en las políticas y reglas que afectan la venta, compra, transporte, distribución y uso de gas natural, diésel, automotriz, en perjuicio de las empresas estadounidenses y canadienses. Lo que buscan las consultas que se dan en primera instancia son pues, entablar un diálogo formal para encontrar una solución mutuamente satisfactoria para los estados parte y deben realizarse, se supone, en un plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la solicitud de consultas. Si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos y Canadá podrían solicitar, una vez que hayan transcurrido ya 75 días después de la solicitud de consultas, el establecimiento de un panel que resuelva esta controversia. Tenemos que el resultado pues fue favorable para Estados Unidos porque, perdón, estoy haciéndome bolas. No tenemos todavía respuestas sobre en qué han terminado estas consultas entre los tres gobiernos. Esperamos que no tengamos que irnos a un panel que le costaría no solo al gobierno, sino a todos los mexicanos estos 100 millones de dólares. También tenemos otras controversias que se han presentado en el marco del capítulo 31, la mayor parte de ellas en el ámbito laboral. Ninguna de ellas ha llegado al establecimiento de un panel que se menciona en el anexo. Por ejemplo, Estados Unidos presentó una disputa contra Canadá con respecto al otorgamiento de los cupos de leche. El resultado, pues ya fue favorable para Estados Unidos con una decisión que se emitió en menos de 6 meses, un tiempo récord en comparación con los términos o los tiempos a los que estábamos acostumbrados en el TLCAN. En el 2022, México y Canadá presentaron también una disputa en contra de Estados Unidos con respecto a la interpretación de las normas de origen en el ámbito automotriz, cuyas audiencias ante el panel pues se celebraron a principios de agosto, buscando que la decisión final se emitiera a finales o principios del 2023. Pero no se llega a un acuerdo. Estados Unidos y Canadá van a solicitar, transcurridos 75 días desde la solicitud de consulta, el establecimiento del panel que resuelva estas controversias, y estas quejas pues se encuentran en diferentes etapas de proceso de evolución de las controversias. Por su parte, Estados Unidos ha presentado 4 quejas oficiales en contra de las empresas de la industria automotriz establecidas en México. Este sector que, como sabemos, pues emplea alrededor de 1 millón de personas. Las empresas sancionadas o en proceso de sanción por el mecanismo laboral de respuesta rápida son las siguientes. Es muy interesante porque Tridonex, que es una empresa de autopartes de origen estadounidense, ubicada en Matamoros, y se le acusó de impedir la libertad sindical de sus trabajadores. El caso se resolvió con un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos en agosto del 2022. Este fue uno de los primeros casos. General Motors, que es otra empresa de origen estadounidense ubicada en Silao, Guanajuato, se le acusó de violar el derecho a la negociación colectiva al contrato laboral de sus trabajadores, y el caso se resolvió con un curso de reparación en septiembre del 2022. EBU Manufacturing, empresa de autopartes de origen estadounidense ubicada en Ciudad Juárez, pues se le acusó de negar el derecho de libre asociación a sus trabajadores, y la Liga de Trabajadores Mexicanos, a través de una organización no gubernamental que se llama Comité Fronterizo de Obreros, presentó una solicitud de queja
al gobierno estadounidense. Denunciaban que la empresa ha llevado a sus instalaciones a representantes de la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM, para que el personal se afilie al sindicato CTMista, y el caso se encuentra en etapa de revisión y están buscando una reparación desde junio del 2022. Se hace una reparación porque se hacen nuevas consultas para afiliarse a un sindicato que no necesariamente sea el de la Confederación de Trabajadores de México. Hay otras empresas de autopartes, curioso que todas ellas son empresas estadounidenses que no están cumpliendo con la ley mexicana laboral. Esta empresa está ubicada en Querétaro, se le acusó de violar precisamente esta libertad de asociación y de negociación colectiva de trabajadores, pero se resolvió con éxito en abril del 2023 al tener una reparación. Panasonic, que es una empresa de componentes electrónicos para automóvil de origen japonés, está en Ciudad Sagún, Hidalgo, también se le acusó de violar el derecho de libre asociación y la negociación colectiva de sus trabajadores. Y este caso pues ya se resolvió con éxito en el 2022. Y bueno, tenemos otros dos casitos que les pongo aquí en pantalla, donde se están violentando estos dos principios fundamentales que se mencionan en el capítulo correspondiente y el mecanismo laboral de respuesta rápida. Bueno, pues recordemos también que las sanciones aplicables son pues la suspensión de las preferencias arancelarias, imposición de sanciones y bueno, muchas gracias. Les debo dar las gracias y me pongo a su disposición para preguntas. Ya me hicieron llegar algunas. Muchas gracias por permanecer conectados a este diálogo. Muy bien. Interesante y útil para quienes enfrentamos este tipo de empresas. Cuando se refiere a que un caso se resolvió con éxito, ¿qué significa? Bueno, como lo mencioné recientemente, implica que ha habido una reparación por parte del empresario para ejercer la libertad de sindicalización sin ejercer ninguna presión, o que ha habido una reparación en cuanto a abrir los contratos colectivos de trabajo a una negociación que es real y verdadera, y a eso nos referimos. El mecanismo de respuesta rápida fue acordado casi de manera forzosa, no aplica entre Estados Unidos y Canadá, porque estos países tienen adecuada supervisión. ¿Qué sucede entre Canadá y México? Bueno, entre Canadá y México también existe el anexo 31B, pero no tengo conocimiento de que Canadá haya establecido toda una infraestructura institucional para supervisar los derechos laborales en México. Pero eso no quiere decir que no estén haciendo algo. No ha presentado ninguna demanda en este sentido, pero existe la posibilidad de que lo haga, y ella está contenido en el inciso 31B. ¿Qué efectos positivos puede traer para los trabajadores en México este mecanismo laboral de respuesta rápida? Como les mencioné, a mí me hizo mucho sentido que al igual que sucedió con los derechos humanos, el hecho de que estemos abiertos a una supervisión, a una revisión, lo único que hace es beneficiar a los trabajadores mexicanos. Hemos visto aquí el caso de 7 empresas en donde han tenido una reparación sin llegar a ningún panel, y ya sea por el derecho a sindicalizarse o la negociación colectiva de trabajo. Estos derechos que son
que han sido asumidos por el Estado mexicano en negociaciones en la Organización Internacional del Trabajo son responsabilidades que México tiene a nivel internacional para tutelar los derechos mínimos de sus trabajadores. Considero que el beneficio final de este mecanismo es para los trabajadores mexicanos y además le da certeza a Estados Unidos cada vez que se presenta una denuncia de que hay una reparación pronta, porque en menos de 1 o 2 meses ya está una solución, un mecanismo de reparación. Fue un gusto para mí estar con ustedes esta tarde y pues espero que hayan disfrutado y les haya aportado algo positivo este conversatorio sobre las controversias en el TEMEC. Muy buenas tardes.